Todos. Rafa. Sí. Buenas noches. Les agradezco su presencia en esta agradable noche de verano en la cual pues coincide con nuestra quinta sesión ordinaria del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, para la cual pues hoy nos reunimos con el grupo académico Ábalos. Entonces, siguiendo con nuestra orden del día, voy a pasar el micrófono a nuestro secretario, la doctora Beatriz Alvarado, para lectura del acta anterior y si es de su agrado, pues la aprobamos. Adelante. Buenas noches. Acta de la sesión ordinaria del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco correspondiente al 1 de junio del 2023. Siendo las 20:40 horas del jueves 1 de junio, se da por iniciada la quinta sesión ordinaria del año del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco en conjunto con la Sociedad de… No, perdón, esta no es. ¿Dónde está esta? Ajá. Sara, ¿me puedes mandar la sesión, el acta? Ah, sí, sí. Sí. No, ya la encontré, perdón. Pasa hasta en las mejores familias. Ustedes disculpen. Bueno, ahora sí, siendo las 20:40 horas del jueves 1 de junio, se da por iniciada la quinta sesión ordinaria del año en conjunto con la Sociedad de Órbita, Oculoplástica y Vía Lagrimal de Occidente, teniendo como sede la Casa del Oftalmólogo, y se da la bienvenida por el presidente del colegio, doctor Mario Salvador García Contreras. Se procede a la lectura del acta de la sesión del mes de mayo, siendo aprobada. Se presenta la sesión por parte del presidente, quien otorga la palabra a la doctora Cintia Ramos Castellón, coordinadora de la sesión, quien realiza una breve introducción sobre el tema y presenta a la doctora Tamar Gómez Villegas, quien cuenta con una amplia trayectoria académica. La doctora Tamar inicia refiriendo a la delimitación actual de la neuritis óptica y que este término se refiere a aquellas con base en un proceso desmielinizante y las demás afecciones, por ejemplo infecciosas, son denominadas neuropatías ópticas. Define la neuritis óptica como un proceso inflamatorio desmielinizante del nervio óptico que puede afectar cualquiera de sus porciones, la cual se divide en dos grandes grupos, la neuritis óptica anterior, papilitis, y la neuritis óptica posterior o retrovulvar. Refiere algunos datos de epidemiología como su incidencia y prevalencia, afectando principalmente en la edad productiva y más frecuente a mujeres. Existen además dos presentaciones, la típica y la atípica, la primera retrovulvar y de buen pronóstico. Describe las manifestaciones clínicas como baja visual subaguda, moderada unilateral, asociada a dolor ocular, fosfenos, discromatopsias, defecto pupilar aferente, fenómeno de Uthoff retrovulvar y defecto campimétrico variable. Importante realizar diagnóstico diferencial con retinopatía o maculopatía, neuropatía óptica arterítica o no arterítica, hereditarias o neuroretinitis. El estudio multicéntrico de neuritis óptica recomienda resonancia magnética de encéfalo y de órbitas con supresión grasa. La presencia de lesiones a nivel encefálico traduce más riesgo de esclerosis múltiple. La evaluación por neurología contempla también los potenciales visuales evocados para determinar pronóstico. Por otra parte, el OCT en etapa aguda no es tan útil. En etapas crónicas, las neuropatías ópticas asociadas a esclerosis múltiple, hay reducción en la capa de fibras en sector temporal, reducción en el complejo de células ganglionares plexiforme interna, discreto en los primeros 3 meses. El tratamiento recomendado son pulsos de metilprednisolona. Se usan para tratamiento sintomático, aceleran la recuperación, pero a largo plazo no muestran diferencias de aquellos no tratados. Puntualiza las diferencias entre las neuritis típicas y atípicas y la importancia de una evaluación aún más minuciosa en estas últimas. Detalla la presentación de neuritis ópticas asociada a esclerosis múltiple y complementa con la presentación de un caso clínico de una presentación típica. En cuanto al tratamiento, refiere el uso de metilprednisolona, 1 gramo cada 24 horas por 5 días,
y evitar el manejo con prednisona bioral, ya que tiene más riesgo de recurrencia. La neuritis óptica asociada a neuromielitis óptica es más rara, pero más severa y presenta mala recuperación visual. Tiende a ser recurrente y puede presentarse mielitis transversa. Un marcador sérico puede salir positivo en un 60%. Contar con el diagnóstico es muy importante para ofrecer tratamiento y frenar el daño. El tratamiento en ataques agudos, esteroide intravenoso, y si no hay mejoría, se considera plasmaféresis, y si no presenta mejoría, uso de inmunoglobulinas. En la etapa crónica, todos los pacientes requieren inmunoterapia. La neuritis asociada a la glucoproteína de la mielina de oligodendrocito, no anti-MOC positivo. Neuritis óptica anti-MOC positivo, diagnóstico de neuritis óptica asociada a anti-MOC, recurrente, papilitis, respuesta a esteroides, pero al disminuir, recaen. Detección sérica de los anticuerpos. Los estudios de anticuerpos son costosos, pero se debe considerar solicitarlos en los casos de sospecha, principalmente en las neuritis ópticas atípicas. Concluye refiriendo que la neuritis óptica es un síndrome multifactorial. Es necesario indagar la etiología. Existen alternativas terapéuticas tanto en la fase aguda como en la crónica, y siempre hay alternativas para brindar tratamientos a nuestros pacientes. Se procede a una sesión de preguntas y respuestas coordinadas por la doctora Cintia, que enriquecen el tema. El presidente agradece a los ponentes y se realiza la entrega de reconocimientos a los participantes y al patrocinador Laboratorio Sofía. Se da por terminada la sesión y se invita al Ambigú, patrocinado por la industria. ¿Se aprueba el acta? Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Alvarado. Bien, pues el grupo Enrique Ábalos Pérez es un grupo oftalmológico de excelencia aquí en la ciudad. Creo que todos hemos asistido durante mucho tiempo a estas sesiones. De hecho, creo que fueron las primeras sesiones que yo comencé a asistir cuando egresé de la especialidad de oftalmología. Y pues la verdad para mí es un gusto estar en una sesión de este tipo hoy, coordinándola. Y bueno, quiero presentar a su vez al doctor Daniel Robles Yeme, quien él es el presidente actual de este grupo oftalmológico. Él pues es egresado de oftalmología aquí del Hospital Fray Antonio Alcalde y posteriormente realizó su especialidad o alta especialidad en cirugía refractiva y córnea en el Hospital de la Luz en la Ciudad de México. Actualmente, pues, tiene su práctica privada aquí en la ciudad y también trabaja en la institución del IMSS. Entonces, cedo la palabra al doctor Daniel para que nos coordine la sesión, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias por asistir a esta sesión conjunta con el Colegio de Oftalmólogos de Jalisco. En esta ocasión quisimos tratar un tema que es de los más recurrentes en la especialidad de córnea, en el cual lamentablemente antes, en años previos, no teníamos muchas opciones terapéuticas, limitándonos únicamente hacia el trasplante de córnea ya en etapas muy avanzadas o el manejo con lentes de contacto. Pero en los últimos años, con el advenimiento de las nuevas terapias, esta es una enfermedad que se puede tratar mucho más temprano para evitar llegar a estas complicaciones que nos ocasionan la realización de un trasplante. Nos apoyará la doctora Beatriz Alvarado, quien es oftalmóloga egresada del Centro Médico Nacional La Raza, quien cuenta con alta especialidad en córnea. Actualmente es médico adscrito en el Centro Médico Nacional de Occidente y encargada del programa de trasplantes en la misma institución. Doy la bienvenida a la doctora Alvarado. Muchas gracias. Pues gracias nuevamente por la invitación. Es un placer, la verdad, poder participar en esta sesión en conjunto con la Sociedad Ábalos Pérez. Como bien lo comenta el doctor García, en nuestros inicios ya en este estado, bueno, él es de aquí, ya saben, yo soy de la Ciudad de México, pero cuando él me trajo, porque han de saber que me obligó a venir,
pues fue de los primeros lugares donde empezamos a participar y empezamos a participar de manera muy activa y la verdad es que siempre eran sesiones muy, muy agradables, muy bonitas y pues esperemos que les parezca igual esta que vamos a tocar el día de hoy. Pues gracias nuevamente al doctor Robles, a la doctora, perdón. La tecnología, ya saben, no es lo nuestro, pero pues Odín aquí siempre nos apoya y es nuestro edecán de lujo, como lo podrán ver. Entonces, gracias nuevamente al doctor Robles, a la doctora Betty Muñoz, muchas gracias. Y pues claro, también al Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco por darme esta oportunidad de sesionar este tema que la verdad es muy interesante y pues muy importante en nuestra práctica habitual. Bueno, y quisiera que corrieran las diapositivas, pero no corren. Ya quiso, pero lo tengo que marcar de acá. Ya. Perdón. Bueno, y pues retomando el punto, y siempre es algo importante el saber un poquito de historia, ¿no? ¿Dónde empezó el coratocono? ¿Quién lo valoró la primera vez? La verdad es que esta enfermedad, la descripción más temprana fue en 1736. Si nosotros hacemos cuentas, pues hace cuántos siglos ya, perdón, siglos. ¿Hace cuántos siglos fue la primera descripción de queratocono? Y fue Dudel en 1736 quien refirió el haber valorado a un niño aproximadamente de unos 16 años que tenía algo extraño en la córnea para aquel entonces, ¿no? Y incluso se encuentra un dibujo en el cual se observa una córnea que aparenta una forma cónica y que pues él describió como una anormalidad de esta estructura. Sin embargo, no fue hasta 1828 que como tal Hammond determinó o acuñó el término de queratocono y en el cual refería pues ya desde entonces y pues afortunadamente ya no tanto un mal pronóstico. Me llama mucho la atención la descripción que hace Pickford. Si ustedes la ven y la leen, pues queda así como que, ay, qué bárbaros, ¿qué vamos a hacer con esta enfermedad tan fatalista, ¿no? No hay enfermedad a la que el ojo esté sujeto hasta ahora tan rebelde a la medicina, tan intratable en su naturaleza y al mismo tiempo tan fatal para la visión como la córnea cónica. Y no una cuya patología y tratamiento son tan poco conocidos. Y bueno, eso era en 1844 y realmente cuántos años tuvieron que pasar para que pudiéramos ofrecerle algo más a los pacientes que lo que ya comentó el doctor. Ya en 1854 pues se hicieron ya algún tratado pues evidenciando ya la epidemiología, la presentación clínica y los tratamientos contemporáneos para la época. Y bueno, los tratamientos contemporáneos duraron pues muchos años, ¿no? El manejo óptico en aquel entonces que se refería pues eran lentes aéreos y en concepto pues los lentes de contacto, ya que en aquel entonces como tal no existían. Y ¿por qué no? Pues si no se cura, pues se muere. A fin de cuentas, pues le daban un tratamiento sistémico con arsénico, mirra y otro tipo de tratamientos sistémicos, pues poco, en un momento dado, poco confiables, ¿no? No sabíamos, pero el paciente no perdía la visión, nada más, pues ya no veía porque se moría. Y el óxido nítrico de mercurio, pues era un tratamiento tópico. En cuanto al manejo quirúrgico, pues, ¿qué se hacía? Una paracentesis de la cámara anterior para tratar de aplanar el cono, también se podía hacer una escisión del vértice corneal o se hacía una pupiloplastía para formar una pupila excéntrica. Y bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a qué es el queratocono actualmente? Es una enfermedad ectásica bilateral. Generalmente tiene características de ser asimétrica, por lo regular la presentación puede ser más prominente en un ojo que el otro o un ojo pudiera parecer no tan dañado y tiene una amplia heterogeneidad genética. Hasta hace algunos años se consideraba una enfermedad no inflamatoria, sin embargo, en épocas recientes pues se ha cambiado este paradigma. Como ya les decía, pues la heterogeneidad genética era muy amplia, se han determinado, como ustedes ven, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero lo que quería que vieran era que hay un sinnúmero de genes que están relacionados con el queratocono sin ser realmente ninguno el causante tal cual de la enfermedad. Entonces, se considera un compromiso de múltiples genes, incluso en
en su fisiopatología o en sus características que pueden llegar a desarrollar, se ha pensado también en que estuviera relacionado con cierto tipo de agentes infecciosos o una enfermedad epigenómica o muchas otras características que lo único que nos hacen darnos cuenta es que requerimos una mayor compresión molecular de la enfermedad y quizá por ahí pudiera estar otra parte del tratamiento que a lo mejor dista o falta algún tiempo para que podamos lograr a encontrar qué podemos hacer antes de que un cono se desarrolle. Ahora, aún teniendo todas estas características, se considera también que el queratocono es dependiente de estímulos y factores externos, tanto en su inicio como en su progresión. Y esto puede ser el que esté relacionado con enfermedades sistémicas, Ehlers-Danlos, síndrome de Down, enfermedades como párpados flácidos y algo muy importante, pues el frote ocular, la alergia y el uso de lentes de contacto. Generalmente, pues por muchos años se consideró que el lente de contacto rígido, decían, es que hay que ponerle el lente de contacto rígido para que nos pare el cono. La realidad es que no es esa, sí nos ayuda a tener una mejor visión, pero en un momento dado puede llegar a generar que el cono se incremente. Y todo esto lleva a un compromiso visual significativo. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un queratocono? Pues hay un adelgazamiento corneal localizado, un aumento progresivo de la curvatura corneal y hay una miopía y astigmatismo irregular. La presentación es de inicio en la adolescencia. Generalmente, pues consideramos que progresa hasta la tercera o cuarta década de la vida. Sin embargo, sabemos que aunque a partir de la cuarta década de la vida es menos probable que progrese, esto no es así característico tal cual. Entonces, hay pacientes, como ya se los comenté, que tiene que ver también con su entorno, con su flotado ocular. Entonces, no podemos considerar que un paciente después de la cuarta década pudiera ya no estar progresando. Hay historia familiar asociada hasta en un 8 al 10%, sin embargo, con esta cuestión de la genética podemos ver que hay muchos pacientes que nosotros les preguntamos si tienen algún antecedente familiar y aparentemente no lo encontramos. Y la prevalencia, de acuerdo a diferentes estudios, se considera variable. Puede ser, o en algunos estudios se refiere desde 54 en cada 100,000 pacientes, en 100,000 habitantes, hasta 266 en 100,000 habitantes. ¿Y esto qué nos hace pensar? Que es poco frecuente, sí, pero no tan poco frecuente como a lo mejor lo considerábamos previamente. Si consideramos este último valor, estamos hablando de que 1 de cada 377 pacientes puede llegar a tener queratocono. Entonces, uno de nosotros aquí, bueno, no aquí, pero todos los que estamos como oftalmólogos apuntados en el colegio, uno por lo menos debe de tener queratocono. Si no es que por ahí ya serán 2. Y en cuanto a las actualidades, hablando de la prevalencia, pues podemos considerar que realmente es que hay un incremento de la enfermedad. Quizá no es que se haya incrementado, quizá es que hay un aumento en que lo valoramos en relación con que lo detectamos más tempranamente. O porque ahora con los nuevos estudios lo podemos identificar en sus formas frustras, que a lo mejor antes no lo hacíamos, y también el hecho de que muchos pacientes buscan una cirugía refractiva y entonces llegan, les hacemos estudios y determinamos que tiene queratocono. Entonces, ¿aumenta la prevalencia o realmente es que antes no los identificábamos tanto? Probablemente va más por ahí el asunto. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, de manera general, bueno, ya les había dicho, se había considerado que era una enfermedad no inflamatoria, sin embargo, ya a fechas recientes se ha valorado que en realidad sí existe un componente inflamatorio importante. De manera inicial, pues hay un adelgazamiento estromal y esto es secundario a una actividad metabólica diferente, hay un aumento de la concentración de proteinasas y a la vez una disminución de los inhibidores de las proteinasas y esto genera que haya una redistribución del colágeno. Si nosotros recordamos, pues la córnea tiene fibras de colágeno de limbo a limbo. ¿Qué pasa en el queratocono? Aparentemente estas fibras se retraen hacia la periferia y el centro es el que se va adelgazando. Y esto justifica o es lo que nos da como tal el componente del adelgazamiento estromal. Hay también un estrés oxidativo, hay productos citotóxicos en los que se genera un daño mitocondrial y por lo tanto la apoptosis de queratocitos. Estos queratocitos pues se convierten en miofibroblastos y esto a su vez pues también genera un cambio a nivel de la córnea. En cuanto a
La inflamación, bueno, en pacientes con queratocono se ha detectado niveles anormales de enzimas y moléculas inflamatorias, tanto a nivel de la córnea como a nivel de la película lagrimal, principalmente interleucina 2, metaloproteinasas 2 y 9 y factor de crecimiento beta. Entonces, todas estas moléculas también tienen una condición importante en el desarrollo de queratocono. Todo esto pues genera una reducción de la estabilidad biomecánica y por lo tanto un estiramiento del tejido corneal que a fin de cuentas genera que la córnea presente un incurvamiento. Entonces, la alteración biomecánica va a disminuir la resistencia corneal. Generalmente se considera que disminuye hasta en un 36%, es decir, una córnea con queratocono nos deja 64% de resistencia. Y esta disminución de la resistencia va a generar que haya un cambio en la geometría de la superficie y por lo tanto se traduce en una disminución significativa de la visión. Los tratamientos, ya lo dijo el doctor Robles, o sea, hasta hace muchos años el único tratamiento o el tratamiento final del queratocono era un trasplante de córnea. En 1936, Ramón Castroviejo fue de los que implementó el realizar trasplantes de córnea en estos pacientes. Los hacía, como ustedes pueden ver en la imagen, cuadrados, y esto era porque se consideraba que era la mejor manera de llevarse toda la zona ectásica de la córnea y se llegaron a realizar, por lo menos en esa serie, 200 procedimientos y tenían un éxito pues bastante importante. Y en aquel momento pues el estándar eran los injertos cuadrados. Más adelante, bueno, seguimos por muchos años en que el tratamiento óptico era el lente de contacto, no había otra cosa que ofrecer hasta que el paciente tuviera una enfermedad avanzada y pues requería un trasplante de córnea. Y bueno, entrando a la época actual, entonces podemos decir que sí ha cambiado mucho el tratamiento de queratocono. Antes no teníamos nada que ofrecer a los pacientes más que use su lente de contacto y cuando ya no haya más, ya no lo tolere, terminamos en trasplante de córnea. A finales de los 90, pues se introduce el crosslinking, a finales de los 90, principio de los años 2000, del año 2000, perdón. Y como tal es el único tratamiento comprobado que frena la progresión. Este tratamiento nos estabiliza en un 90% el cono, mejora la lactacia con una reducción del error refractivo en aproximadamente una dioptría y en la queratometría máxima aproximadamente 1.5 a 2 dioptrías, además de que la agudeza visual se mantiene o mejora en 1 o 2 líneas de visión. Esto con el tratamiento estándar, hay que aclarar. ¿Y qué es lo que hace el crosslinking? Bueno, pues es una reacción fotoquímica que nos permite que a través de la riboflavina y la radiación se formen radicales libres, formación de radicales, y esto a su vez nos genera un entrecruzamiento de las fibras de colágeno. Entonces las fibras incrementan en su diámetro y además incrementan su rigidez. El tratamiento convencional es el protocolo de Dresden, es el que ha demostrado el tener que nos apoya en este freno de la enfermedad con las características que previamente les comenté. Entonces, antes del crosslinking, entre el 11 y el 20% de los pacientes podían requerir trasplante de córnea y la verdad es que yo creo que nos quedamos cortos. Yo creo que todavía un porcentaje mayor es el que realmente podía llegar a un trasplante de córnea y tal cual. Después de casi 20 años es cuando en el 2016 la FDA ya considera al crosslinking como una técnica para reducir la progresión y también disminuir la necesidad de un trasplante. Y técnicas de crosslinking, bueno, se ha intentado hacer muchos cambios en la manera en que se realiza el protocolo con la finalidad de mejorar los tiempos, disminuir los riesgos. Si recordamos en el protocolo de Dresden, el protocolo original, pues hay que hacer la técnica en la cual se desepiteliza, pero ¿cuáles son los riesgos? Infección, que no haya una epitelización, que haya una visión borrosa por haze, melting. Y claro, los pacientes que tenemos y que siempre nos causan dolor de cabeza es que me duele el ojo. Le acabo de hacer el procedimiento y ya está con que le duele el ojo. Entonces, con la finalidad de disminuir estas molestias y disminuir estos riesgos, pues se implementa o se intenta realizar un crosslinking en el cual no sea necesario quitar el epitelio, que es el transepitelial, que puede ser con
la modificación de sustancias en nuestra riboflavina, o sea, adicionar sustancias que nos permitan que la riboflavina penetre a pesar de un epitelio intacto. O también la técnica de iontoforesis, en la cual sí logra una profundidad de 200 micras o menos y una línea de demarcación solo en 50% de los pacientes. Generalmente, este tipo de protocolos pues se recomienda sobre todo en pacientes que tengan córneas delgadas o problemas de comportamiento. ¿Pero qué es lo que se ha visto? Bueno, el crosslinking estándar sigue siendo el crosslinking que nos genera hasta el momento, aparentemente, la mejor estabilidad en cuanto a nuestra córnea. No quiero decir que los demás no sirvan, tienen su nicho y que se pueden seguir mejorando, pero hasta ahorita el crosslinking estándar es el que nos genera una mayor estabilidad. Y esto es porque varios estudios han demostrado que pues en muchos casos se requiere retratamiento tanto en iontoforesis como en transepitelial. Y en EPION, la rigidez biomecánica se logra nada más en una cuarta parte, es decir, en un 20% a diferencia del EPIOF. Entonces, ¿qué limitaciones tenemos para hacer el transepitelial? Bueno, que pues no tenemos una concentración óptima de riboflavina a nivel del estroma y que la absorción de la luz incidente en el epitelio tiene un menor efecto de reticulación. Entonces, esas son las limitaciones, se busca cómo mejorar esto. Y pues no hay pruebas suficientes de una equivalencia entre el EPION y el EPIOF. ¿Qué se intenta? ¿Cuáles son los cambios que se quieren generar con la finalidad de mejorar estas técnicas? Pues de primera instancia, bueno, ya sabemos que en el crosslinking se ven involucrados principalmente dos variables, el fotomediador y la luz. Entonces, en lo que se refiere al fotomediador, la sustancia, pues buscar una sustancia lipofílica. La riboflavina es una sustancia hidrofílica que quiere penetrar una barrera que es hidrofílica, entonces, perdón, lipofílica, entonces empezando por ahí. La concentración también se ha jugado con la concentración, mayor concentración de ribo y menor de dextran y potenciadores que nos permitan entrar a ese epitelio intacto. Y en cuanto a la luz, se ha modificado o se ha intentado hacer variaciones en cuanto al tiempo de la luminancia y la intensidad de la radiación. Las variaciones, bueno, aquí nada más es para volverlas a confirmar. Se han intentado múltiples protocolos con la finalidad de mejorar la penetración de la riboflavina, que no sea tan cansado para nuestros pacientes y que además disminuya nuestros riesgos. Y bueno, si recordamos otra vez el protocolo original, pues son 30 minutos de irradiación total. Entonces, ¿qué es lo que se intenta al hacer un crosslinking acelerado? Pues disminuir el tiempo total que tenemos a nuestro paciente en quirófano, que sea menos incómodo, menos molesto, terminar más pronto y tener menos riesgos. Y esto se logra por la ley de reciprocidad de Bunsen, en el cual si nosotros tenemos un mayor tiempo de irradiación, se requiere o se coloca una menor irradiancia. Pero si nosotros tenemos un tiempo menor de irradiación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar la irradiancia. ¿Qué es lo importante? Que nuestra cantidad total esté en estos valores. Entonces, cuando se hace este tipo de protocolos acelerados, se exponen 10, 5 o 3 minutos por una irradiancia de 9, 18 o 30 miliwatts por centímetro cuadrado y todo esto pues nos da esa misma cantidad de energía a nivel de nuestro estroma. ¿Qué es lo que se ha intentado? Se ha visto que con la finalidad de mejorar esta reacción fotoquímica, pues es necesario el oxígeno. Para que se genere, cuando tenemos un tiempo muy corto de irradiación en nuestro estroma, pues se ha adicionado también oxígeno con la finalidad de mejorar esta reacción fotoquímica. Entonces, se han implementado también algunos reservorios que permiten estar colocando el oxígeno o también la luz pulsada. Esto con la finalidad de que haya una mayor difusión de oxígeno en la córnea. Y esto es, pues nada más, prender y apagar. Entonces, ¿qué sabemos al momento del crosslinking estándar o convencional? Que nos mejora el aplanamiento de la córnea, disminuyen la queratometría máxima y la queratometría promedio y en algunos estudios también se encuentra que hay un mayor espesor del estroma tratado.
¿Y qué dicen los estudios hasta el momento del crosslinking estándar contra el acelerado? Bueno, Tomita refiere que no hay diferencias en cuanto a los estudios biomecánicos, es decir, con Corbis y Ora, ni otras variables. Solo ha encontrado que hay una mayor profundidad en la línea de demarcación en el tratamiento estándar. Shetty refiere que en las magnitudes de irradiación en 30, 10 y 5 minutos prácticamente no hay diferencias con respecto al tratamiento estándar. Sin embargo, a los 3 minutos sí ya hay una menor rigidez de nuestro estroma corneal. Y Hashemi, con un seguimiento a 4 años, no encuentra diferencias en variables. Solo la queratometría más plana es mejor, o sea, se induce una queratometría más plana en el estándar. Y bueno, pues buscando la forma de mejorar todavía esta tecnología, pues Saavedro, con ayuda del doctor Canelopoulos, ha desarrollado, ha tratado de generar un tratamiento localizado a cada área de la córnea con una intensidad diferente. Y esto es porque pues no es lo mismo tener esta córnea aquí plana y esta córnea elevada y que se trate igual en toda la superficie, a que si con un tratamiento ya personalizado se determina la penetración que requiere en área diferente de la córnea. ¿Qué otras cosas se han intentado o qué protocolos se han realizado para mejorar el crosslinking, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales nuestras córneas son limítrofes o incluso ya están más abajo de lo que habitualmente tenemos como nuestro límite para colocar crosslinking? Pues el protocolo sub 400, en el cual con base en el protocolo de Dresden se considera el dejar una irradiación en menor tiempo. Si ustedes se fijan, aquí la duración en minutos va disminuyendo. Aquí empezamos a partir de las 400 micras, que es nuestro límite inferior en el protocolo estándar, va disminuyendo el tiempo en el cual se somete nuestra córnea a irradiación y cómo se encuentra la línea de demarcación. Entonces, con esto lo que se intenta es disminuir el riesgo en aquellos pacientes que tienen menos de 400 micras, sometiéndolos a un tiempo menor de irradiación, pero ofreciéndoles la posibilidad de que su córnea tenga una mayor rigidez y disminuya el riesgo del avance del queratocono. Bueno, y eso es lo que tenemos en cuanto a crosslinking. Ahora, los anillos hay muchos que los satanizan, muchos que abogan por ellos, bueno, pero tienen su nicho también y pues en muchos pacientes se ha observado también una mejoría en pacientes en los cuales se ponen estos anillos. Ha sido usada con éxito esta técnica en más de 2,000 pacientes y el efecto de los anillos pues no es otra cosa que aplanar nuestra córnea. Y los factores en cuanto a su mecanismo de acción que nos van a ayudar a generar este efecto es la ubicación en cuanto a la zona óptica, la profundidad de nuestro anillo y qué geometría tiene. ¿Y qué efectos esperamos en nuestra geometría corneal? Bueno, pues que haya un aplanamiento por dentro de los segmentos. También observamos que hay una elevación del plano del tejido ubicado en los extremos del segmento y un desplazamiento del ápex un desplazamiento del centro corneal al centro pupilar. Entonces, ¿qué esperamos con los anillos? Pues alterar la geometría y el poder refractivo de la córnea y esto de manera secundaria a introducir nuevas formas de tensión sobre las fibras de colágeno. Esta es una técnica de adición. ¿Qué queremos? Pues a fin de cuentas llegar a una mejoría visual teniendo una mayor regularidad de nuestra córnea. Y ¿de qué depende qué características de anillos vamos a poner? Pues de las características tanto topográficas como refractivas, además de qué anillos se cuenten en el mercado donde se está trabajando y las preferencias del cirujano, pero pues sí, específicamente los factores que tenemos que valorar son grosor, longitud, número. ¿Y qué poner? 1, 2, simétrico, asimétrico, con femto o con manual. Pues va a depender del nomograma, del cirujano, de qué familiaridad tenga con uno u otro tipo de anillo. Los que son más frecuentemente utilizados son los de Kera Ring,
o también los Syntax, aunque los Syntax están más bien relacionados o utilizados con, diseñados específicamente para la miopía. Y hay una infinidad de modelos, generalmente pueden ser para zonas con tamaños, para zonas ópticas de 5 milímetros o de 6 milímetros, y como ustedes pueden ver en la diapositiva, pues diferentes arcos, diferentes grados de arco. Pero ¿qué pasa? Y esto es lo que viene actual en los anillos, que las irregularidades en la córnea no son uniformes de manera habitual. O sea, la córnea no, una córnea con queratocono, por definición, es irregular. Entonces, estos anillos nos dan un efecto de aplanamiento a lo largo de toda la longitud del anillo, que es lo que consideraron algunos investigadores y algunos casos comerciales, pues hacer anillos de espesor variable para este tratamiento de irregularidades de la córnea que no son simétricas, son queratoconos asimétricos. Entonces, en este caso, pues los anillos son delgados en un extremo y tienen un grosor progresivo hacia el otro extremo. Pueden ser de diferentes zonas de arco, perdón. Tienen una progresión, un grosor que va progresando conforme progresa la longitud del anillo, y también pueden ser con una dirección del segmento en sentido horario o antihorario. Y bueno, pues ya también, claro, hay estudios en los cuales se refiere que este tipo de anillos es ideal en queratoconos asimétricos. Se refiere a una ganancia visual en este estudio, una ganancia visual en todos los pacientes, y deberá de evaluarse la eficacia en las diferentes morfologías de queratocono. En este estudio específicamente, pues la muestra era pequeña, sin grupo control, pero ellos en este estudio refieren que los conos que mejor les va a este tipo de anillos, pues son aquellos como con una conformación oval, los conos asimétricos, o aquellos que tienen una forma en pinzas de cangrejo o que parecen degeneración marginal pelúcida. Y bueno, pues aquí tenemos un caso clínico en el cual es una paciente, si ustedes observan la imagen de la derecha, es la imagen prequirúrgica, en la cual se consideró poner un anillo de 330 grados de arco con una zona óptica de 5 milímetros en el que el grosor va de 200 a 300 antihorario. La paciente tenía queratometrías iniciales de 52.5 por 59.5 y posterior a la colocación de anillos es de 44.7 por 45.9. Una agudeza visual sin corrección pre-colocación de anillos, la que se encuentra aquí referida, y posanillos, pues esta fue la agudeza visual. Ese fue su ojo derecho, este es el ojo izquierdo, también se observa un aplanamiento importante de las queratometrías y también una mejoría visual. Entonces, ¿qué pasa con los anillos? Pues los riesgos, ¿no? Muchos no quieren o no utilizan los anillos por los riesgos. Se ha evaluado, sobre todo en pacientes con INCTAS, hasta 10 años después de la colocación de anillos, necrosis a nivel del canal donde se encuentra el anillo, y hay veces, en muchas ocasiones, hay que retirarlos. Entonces, por eso es que algunos encuentran pues no tan conveniente el colocar este tipo de instrumentos para mejoría visual, pero pues otros abogan por su uso. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, alguien dijo, pues si estoy poniendo algo que en un momento dado no es compatible, pues voy a buscar hacer o colocar algo que sea más compatible, pero que tenga más o menos la función de un anillo. Y esta técnica pues es referida por Susan Jacob, en la cual lo que hace es colocar segmentos halogénicos combinados con cross-linking en pacientes con queratocono. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se desepiteliza un tejido corneal previamente colocado en una cámara para sostener el tejido, y posteriormente se quita el endotelio y se hace un corte con un trépano de doble hoja. Y lo que se toma es como un segmento circular, el cual se marca en la zona, en el área que va dirigida hacia la Bowman, y a fin de cuentas es como tallar un anillo que nos permita que sea más compatible y que nos disminuya el riesgo en un momento dado de lo que producen los anillos de PMMA o algún otro tipo de injerto que no sea halogénico. Entonces, en esta técnica, si ustedes se fijan, incluso tiene como
tipo marcador que nos permite el determinar el tamaño del anillo. Se marca ya específicamente de acuerdo a las características del cono que se va a tratar el hacer este tallado del anillo. Se corta el segmento de acuerdo al nomograma que en un momento dado ellos están utilizando, e incluso también se adelgaza en algunas zonas. ¿Qué se hace una vez que ya se cuenta con el segmento? Bueno, pues se procede a realizar un túnel con femtosegundo, aunque también se refiere en la técnica que se puede hacer de forma manual, y una vez realizado este túnel, pues se procede a introducir los anillos. Esta técnica, cuando la realizó o la comentó de primera vez, era hacer como con un anillo una sutura hacia el propio segmento y pasarlo con ayuda del anillo. Ahora, si se fijan, realmente el pocket aparentemente es un poquito más grande y esto permite que con una pinza, con una pinza que permite tomar el anillo, jalarlo, introducirlo y dejarlo colocado en la zona donde se quiere colocar. A fin de cuentas, esto es colocar un anillo halogénico a nivel del estroma corneal. Es una técnica de adición y aquí hay algunos ejemplos de algunos pacientes que se han sometido y aparentemente con buen resultado. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues el tejido. Siempre nos hace falta tejido a nivel nacional. Bueno, otras técnicas que se han desarrollado es, por ejemplo, esta que es una técnica de remodelamiento corneal, y esta lo que permite es un aplanamiento corneal, una reducción de la profundidad de la cámara anterior y una disminución de las aberraciones ópticas. ¿Y qué se hace en esta remodelación? Bueno, con ayuda de un láser de femtosegundo se realiza una queratectomía de 8 milímetros de diámetro con diferentes grados de corte, de 180 hasta 360, dependiendo de las características del cono. Y generalmente se consideran candidatos pacientes con queratocono grado 2 y 3. Y de acuerdo a los reportes, a un seguimiento de 3 años, pues se ha encontrado un 57% de pacientes con una agudeza visual de 20-100 y un 42% de una agudeza visual entre 20-80 a 20-40. Entonces, en este caso, lo que se hace es quitar una especie de cuña, una especie de semiluna con ayuda del láser de femtosegundo y se sutura como si fuera un trasplante. ¿Qué pasa con esta técnica? Pues que hay que esperar a retirar las suturas prácticamente un año, como si fuera un trasplante de córnea. ¿Qué beneficios tiene? Pues que como no se pone un tejido que no es propio, disminuye el riesgo de rechazo y pues aparentemente pues también pudiera ayudarnos para retrasar o en un momento dado limitar la necesidad de un trasplante. Bueno, esta es una tabla en la cual más o menos es lo que comenté en cuanto a las agudezas visuales, pero que también se encuentran la disminución en cuanto a la cámara anterior, la reducción que se tiene de acuerdo al preoperatorio y con el posoperatorio. Si se fijan, por ejemplo, aquí está en 410 y aquí está en 385 con un corte de 270 grados. Entonces, se midió tanto agudeza visual como la disminución de la cámara anterior y algunos otros parámetros para determinar qué eficacia tenía esta técnica. Y este es un caso clínico que ejemplifica precisamente esta técnica. Un paciente de 18 años que, si ustedes notan, en el prequirúrgico tiene unas queratometrías de 46 por 51 y en el posquirúrgico se encuentran unas queratometrías de 40 por 45. Entonces, en este estudio, pues, encontramos que las alteraciones de agudeza visual relacionadas con las aberraciones corneales y el astigmatismo irregular se modifica y hay una mejoría en estos pacientes. Se refiere que hay menos aberraciones que lo que genera el remodelamiento con unos anillos, pero dentro de los inconvenientes es que la mejoría visual se valora hasta después de 24 meses y esto es porque pues hay que esperar a que se retiren las suturas y evaluar entonces la agudeza visual y las características finales de la córnea. Y pues estos estudios pues requieren un seguimiento a más largo plazo, o sea, la córnea seguirá siendo una córnea con dentro de un paciente que tiene los antecedentes genéticos, epigenómicos y de inflamación que puede llegar a generar que a pesar de este remodelamiento el queratocono se siga presentando. Trasplante de Bowman, también una técnica que se viene usando desde el 2014 y se refiere para detener la progresión en queratocono avanzado, en córneas demasiado curvas o demasiado delgadas. Lo que se realiza es de igual manera desepitelizar la córnea, se hace una
incisión 360 grados con una aguja de 30 gauge y posteriormente con ayuda de una pinza de McPherson se va como pelando la Bowman hasta lograr tener un lentículo que nos permita introducirlo a nivel del estroma. Cuando ya tenemos el lentículo, lo que se hace es un túnel escleral y se hace una paracentesis en cámara anterior, se mete una burbuja y se va haciendo una disección con la finalidad de tener un bolsillo por donde se introduzca esta capa de Bowman. Y bueno, a decir, y regresamos a donde iniciamos, pero mejor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos los lentes de contacto escleral. Realmente no son recientes, ya el lente de contacto escleral tiene muchos años de usarse, pero sí traía muchas complicaciones. Actualmente las características que han mejorado la condición de estos lentes hacen que ahora se puedan utilizar con más posibilidad de tener un pronóstico mejor en nuestros pacientes con queratocono. ¿Y qué es la ventaja de este lente? Bueno, pues que nos genera una bóveda sobre la córnea. Tiene que ser a través de un líquido que va a ser un líquido reservorio, solución salina. El lente no se apoya sobre la córnea, sino se apoya sobre la esclera y pues esto hace que tenga diferencias con lente de gas permeable y principalmente, y creo que eso es algo muy importante para el paciente, que hay mayor tolerancia. Y aparte, en córneas muy irregulares que ya en pacientes con con lente de contacto rígido gas permeable que se bota, tiende a tener una mejor sujeción a nuestra córnea y entonces obtenemos una mejoría visual significativa. Uno ve a esta paciente y dice, pues para trasplante sí o sí y ya, ¿no? Si se fijan, tiene un leucoma que parcialmente ahí por una orillita se alcanza a ver la pupila, dejando libre el eje visual y un adelgazamiento importante, pero que con un lente escleral, pues de cuenta de dedos, se va con una corrección de 20-30. ¿Por dónde? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que un lente de contacto escleral le genera esta visión y por el momento la paciente prefiere no considerar un trasplante de córnea en ese ojo porque el otro ojo tuvo un trasplante y tuvo un rechazo. Entonces, bueno, es otra opción muy válida. ¿Y qué escogemos? Bueno, traje para los dos lados. O sea, si quieren escoger las mujeres o si quieren escoger los hombres o si quieren escoger, bueno. A fin de cuentas, hay muchas posibilidades en queratocono. ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues va a depender mucho de qué evidencia hay, pero también depende mucho de pues nuestra propia forma de tratar a nuestros pacientes. Entonces, tenemos muchas alternativas. Hay que individualizar a nuestros pacientes y valorar cuál sería la mejor condición o el mejor tratamiento para cada uno de ellos. Y nada más por no dejar. El hidrops corneal es algo que siempre dejamos así como que, bueno, pues ya tiene hidrops y pues que se resuelva. Pero sí hay algunos estudios en los cuales se ha visto que el hacer una desemetopexia neumática puede ayudar a disminuir, a cortar el periodo de resolución de nuestra enfermedad de 65 días, que es más o menos el promedio cuando se deja evolucionar de manera normal, hasta en 20 días. ¿Y esto qué mejora? Pues el riesgo de que nuestra córnea tenga menos fibrosis y que se quede con un leucoma menor y que el pronóstico sea mejor para nuestro paciente con la resolución. También se pueden utilizar suturas compresivas más gas o solo las suturas compresivas. Entonces, en los pacientes con hidrops también existen estas posibilidades de tratamiento. Se han utilizado los gases que normalmente utilizan nuestros amigos los retinólogos, pues que nos presten poquito y se debe poner un aire suficiente como para llenar un medio o 2/3 partes de la cámara anterior. ¿Qué riesgos tenemos? Eso sí, el C3F8 corremos más riesgo de generar inflamación y catarata. Entonces, se puede utilizar el SF6 y la verdad es que tiene menor riesgo de que se presente. En este caso, pues vemos una paciente que presenta un hidrops de manera la primera imagen es inicial y la otra es a las 3 semanas de haber colocado gas y haberle puesto suturas. Entonces sí se observa una resolución mucho más rápida. Y por último,
pues nosotros podemos ofrecer a nuestros pacientes desde el DAC, los anillos, el cross-linking, pero algo que es muy importante y que no se nos debe olvidar es que no deja de ser un paciente con queratocono y dentro de los únicos factores que están que nosotros podemos recomendar para tratar de evitar la progresión, porque a pesar de todo esto, si el paciente se sigue frotando, vamos a terminar en una ectasia corneal mayor. Entonces, la recomendación para todos nuestros pacientes, si no nos dedicamos a todo lo demás, si vemos un queratocono, es por lo menos que el paciente evite el frotado ocular y si tiene un trasfondo alérgico, darle tratamiento. Entonces, por mi parte es todo, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su tan completa exposición. Sí, es una enfermedad en la que tenemos una amplia gama de tratamientos posibles. Hay que individualizar dependiendo de cada paciente. Quisiera ver si hay alguna pregunta de la audiencia para. Sí, sí, es lo importante. Los pacientes en cirugía refractiva hacer una buena evaluación antes de someter a una cirugía de este tipo para no provocar algún daño. Siempre explicar al paciente que es un reforzamiento, no es un tratamiento completo de su problema. Después de su problema, tiene que volver a usar lentes. Sí, exactamente, que es una ayuda para que su enfermedad no avance. Es como tal. A lo mejor son más molestos, pero hay también Sí. Ahora, yo pienso una cosa, lo digo así abiertamente. Qué bueno que saquen un todo, que saquen mucha lana, pero realmente lo importante es el paciente, que seamos sinceros, no seamos inheristas. Sí, claro. Sí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Doctora, solo en cuanto a su abordaje en pacientes pediátricos, ¿desde qué edad consideraría usted crosslinking? Yo sé que es un tema un poquito muy controversial. Sí. Sí. ¿Cuál es el problema con los pacientes pediátricos? Que avanzan y avanzan muy rápido, tan rápido que he visto casos en los cuales llega un paciente con una refracción que no aparenta queratocono, con queratometrías que no aparenta queratocono, pero sí con un frotamiento intenso ocular con una marcada atopia y a un año de evolución el paciente llega con hidrops incluso. Entonces, siempre en pacientes pediátricos, si ya tienen algún error refractivo que nos llame la atención, un astigmatismo alto o aunque no lo tenga, si tiene antecedentes familiares, consideraría solicitar una topografía corneal en cuanto el paciente pueda cooperar. Y hay estudios en los cuales, y en la práctica personal también, cuando el paciente o el niño por lo menos tiene unos 6, 7 años y encuentra un queratocono, o hay que seguirlo estrechamente, tan estrecho como hacerle topografías cada 3 meses, o incluso considerar si tenemos refracciones previas que nos indiquen la posibilidad de que hay una progresión en el queratocono, que hay un astigmatismo irregular o que hay un cambio en cuanto al eje del astigmatismo, considerar el crosslinking temprano. Y con los niños pues viene otra condición, ¿verdad? Que no queremos que sufran y a veces pues tenemos que someterlos a tratamientos como Epion, que les van a ayudar, pero que no han demostrado que tengan una efectividad tan buena como los demás tratamientos y que en un momento dado pues hay que ser muy explícitos con los papás de que probablemente pudieran requerir un retratamiento.
y más si no se controla la parte de la atopia. Muchas gracias, doctora. No, pues una plática excelente. Yo vi que tardaste como 5 horas en hacerla, pero no, creo que la tenías hecha. No, ¿cuál es el papel de los lentes intraoculares en el tratamiento del queratocono? ¿Hay algo o realmente está contraindicado o qué tipo de lente es el ideal? Híjoles, ya te metiste en Honduras. Bueno, aquí lo primero sería valorar el tipo de astigmatismo que tiene y la estabilidad de ese astigmatismo, porque sí me ha tocado ver pacientes en los cuales lo someten a un crosslinking y dicen, es que ya está estable y tiene un astigmatismo pues lo suficientemente regular como para que el queratocono aguante y le pueda poner el lente intraocular. Llegan 2 años después, a otro servicio con un lente intraocular que ya no corrige la visión de esa córnea porque a pesar del crosslinking se ectasió y es que el seguimiento además fue corto. Le digo, oiga, ¿y le hicieron el crosslinking? Sí. ¿Y cuándo le pusieron el lente? A los 6 meses. No puedo evaluar que mi crosslinking haya hecho su efecto a los 6 meses. Entonces, realmente el poner un lente intraocular en un paciente con crosslinking sí se puede hacer siempre y cuando yo confirme que mi queratocono está estable y que además sepa para dónde voy a poner el eje de mi astigmatismo, porque el problema es para uno, que les va a hacer un trasplante de córnea en un paciente con un lente intraocular tórico, que ya no voy a saber para dónde dejarle las suturas más apretadas. Tengo que considerar o retirar ese lente o a ver cómo le va después y de todas maneras someterlo a una corrección con un lente escleral, con un astigmatismo que es de la córnea y el lente intraocular. La verdad es que es todo un tema, lo de los lentes intraoculares en pacientes con queratocono. Lo que sí es que se debería de considerar solamente en aquellos pacientes que esté estable y que tenga un astigmatismo que nos permite identificar bien el eje a donde se va a colocar. Bueno, con fines para que los residentes queremos su opinión, sabemos que la indicación de un crosslinking es que haya progresión, ¿no? A lo que mencionaba el doctor, se abusa a veces un poco del tratamiento. O sea, creo que la definición del crosslinking o lo que se debe de hacer indicado es cuando se demuestra que hay una progresión, ¿no? Niños aparte, ya vimos que es otro tema, pero sobre todo pues en pacientes de mayor edad, ¿no? Y sabemos también que no hay un parámetro estandarizado para definir una progresión, ¿no? O sea, si hubiera ya un parámetro que todos buscáramos, pues es el que nos dirigimos, ¿no? ¿Usted qué busca con fines para todos los residentes que están aquí o en qué se fija para decir, este paciente está progresando y le voy a indicar un crosslinking? Bueno, pues hay que identificar cómo evoluciona el paciente en una topografía pre y post, con una diferencia de 1 dioptría en las queratometrías máximas o en una queratometría más plana y entre la más curva, y también si hay un adelgazamiento de más del 20% de acuerdo también, y esperando que sea el mismo equipo con el que lo estamos evaluando. Generalmente, algo que es muy importante y que luego no tenemos en consideración es que los equipos, aunque nos dicen lo mismo, no podemos en un momento dado confiar que sean exactamente los mismos valores. Entonces, sí, lo ideal es evaluar el paciente con una topografía con la misma plataforma. Si no tenemos esa posibilidad, pues habrá que buscar otras condiciones como si hubo cambios refractivos importantes en el paciente, si se cambió el eje del si se cambió el eje del astigmatismo, y en un momento dado evaluar, tener una topografía con la plataforma que se hizo el estudio previo. A mí me gusta mucho el Pentacam, por ejemplo, pero pues para un Pentacam no me alcanza. Entonces, actualmente cuento con un equipo en el consultorio que lo que estoy haciendo es aquellos pacientes que tenía un seguimiento con Pentacam, les hago el último Pentacam y empiezo con mi nuevo estudio y a partir de ahí valoro hacerlos ya con la misma plataforma. Entonces, pues siempre tratar de evaluar esos parámetros y además considerar hacer esa evaluación con la misma plataforma.
Generalmente la recomendación es al año, pero también hay que determinar si el paciente es con riesgo de progresión y progresión rápida. O sea, no es lo mismo un paciente que me llega con datos de queratocono quizá a los 12 años, cuando digo, está progresando, lo más seguro es que sí, pero a lo mejor tiene una visión de 20-30 y aunque el crosslinking es muy seguro, no deja de haber casos de lisis corneal por crosslinking. Entonces, si es un paciente que tiene una muy buena agudeza visual, tiene datos de queratocono y me puedo esperar para determinar si existe realmente evolución o no, pero es un niño, por lo menos un seguimiento a los 6 meses. Y entre más chico es, a lo mejor un seguimiento a 3 o 4 meses. Si es un adulto, quizá ya un paciente de 26 años que dice es que traigo las mismas gafas desde hace un año, no me las he modificado, tú las checas y sigue viendo bien, pues a lo mejor me espero un año. Bueno, se puede hacer desde los 6 meses para ver la evolución, o sea, para ver cómo se aplanaron esas queratometrías y cómo se comporta la córnea, pero en realidad no podemos con esa topografía, no podemos determinar que realmente el queratocono ya está parado. ¿Por qué? Porque 6 meses es muy poco tiempo. Tenemos que darle un seguimiento, hacer nuestro crosslinking y evaluar al año para determinar cómo se está comportando ese queratocono. Y al año, aún así, yo no, pensando otra vez nuevamente en los lentes intraoculares, al año yo no diría, es que este queratocono no está progresando, porque además se han encontrado, o sea, sí hay casos reportados en los cuales el crosslinking estabiliza el queratocono por muchos años y de repente se incrementa. Entonces, ¿cada cuándo? Pues por lo menos cada año. Si veo estabilidad, a lo mejor cada 2 años. ¿Cuándo le pongo un lente intraocular? A lo mejor si el paciente ya tiene más de 50 años, 40 años, no sé. Sí, es un tema de debate. Yo no digo que no, hay resultados muy buenos con los lentes intraoculares, pero el problema es ese. Luego, para las que hacemos trasplante de córnea, nos genera un conflicto el decir, bueno, y ahora tengo un lente tórico en un paciente que requiere un trasplante. ¿Qué le hago? Bien, pues muchas gracias, una excelente plática. No es porque sea algo mío, pero realmente creo que es una corneóloga bastante valiosa, ¿no? Bien, entonces, continuando con nuestro programa. ¿Tiene que subir algo esto? No. Bien, como ya saben, está en pie y ya muy cerca nuestro curso 76º del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, en el cual pues vamos bastante bien. Ya el programa académico está terminado prácticamente un 99%, algún detallito que falte.